Hey, hola, ¿qué tal? Nuevamente, mis queridos estudiantes, Mr. Ejemplito con su nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar de hablar de la noción de la derivada. ¿Qué es la derivada? En cuanto a una noción, vamos a tratar de hacer un concepto y posterior vamos a construir una definición un poco más formal. Primero que todo, un poco de historia. ¿Quiénes fueron los matemáticos más grandes que han aportado a la derivada o a la noción de la derivada como tal? Isaac Newton, Galileo y Kepler. Y aquí uno de los más importantes no lo tengo escrito porque trabajó paralelamente en algo muy parecido con Newton, que es Leibniz. Listo, los cuales en su primera publicación en las derivadas, su primer trabajo sobre derivadas, la definen como una razón de cambio de una variable con respecto a otra en un punto particular. En ese orden de ideas, recordemos que m está haciendo representación de la pendiente en las funciones lineales de la forma f de x igual a mx más b. Y aquí tenemos los tres casos que pueden ocurrir con la pendiente, que sea mayor que 0, menor que 0 o que sea igual a 0. Bueno, tenemos varios puntos en una gráfica en nuestro primer cuadrante de XY, pero también relacionan Isaac Newton, Galileo y Kepler que la derivada, digamos, es una recta la cual es tangente a una curva. Lo relacionan de ese tipo. Entonces, para poder concluir o llegar a esa definición, nosotros tenemos varios puntos en el lanzamiento, digamos, como el famoso problema propuesto por Isaac Newton, a ver qué lo resolvía, sobre dejar caer una pelota desde cierta altura que recorría, digamos, un movimiento semiparabólico y quería saber con qué razón de cambio en alguno de esos puntos se movía dicha pelota. Este más o menos es el ejemplito y obviamente él tenía la respuesta de eso y quería ponerlo a prueba a ver quién más lo sabía. Posteriormente, para relacionarlo con una definición que habla sobre razón de cambio, recordemos una razón, podemos representarla así en forma de fracción o como calculamos la pendiente, y una recta tangente. Estos son conceptos que traigo a alusión para, digamos, recordarlo, un saber es previo. Una recta tangente es aquella recta que toca un solo punto en una curva. Aquí podemos ver un ejemplo, aquí puedo ver otro, pero aquí ¿qué ocurre? No hay rectas tangentes, ¿por qué? Tengo mi L2 y por aquí pasan estas otras rectas y pasan otras dos rectas amarillas. Y por otro lado no es una curva, lo cual no hace que no haya rectas tangentes. Por aquí tengo una formulita muy conocida, que es la fórmula de calcular la pendiente de cualquier recta en dos puntos. Digamos que si tengo dos puntos P y Q con sus respectivas coordenadas, yo podría calcular la pendiente si tengo esas dos componentes de cada una, es decir, X con X y Y con Y. ¿Y cómo las puedo calcular? Aquí la fórmula te dice que haces la diferencia o la razón entre Y2 menos Y1, X2 sobre X1. Es decir, componente a componente se restan y se hace esta razón. Por esa, digamos, relación que encontró Newton, Kepler, Leibniz, nosotros vamos a tratar de construir esa definición, relacionándola con un postulado de Euclides que dice que por dos puntos pasa exactamente una recta. Si por dos puntos pasa exactamente una recta, esta va a tener una pendiente, al menos que sea cero, es decir, el caso que tenemos por aquí, el valor de m. Listo, entonces aquí tengo una curva y tengo varias rectas. Si deseo saber cuál es la recta tangente a cualquiera de estos puntos que yo marqué, tengo que verificar que solo toque uno solo. Si toca más de uno, la recta no es tangente, sería una secante. Y aquí tengo un ejemplo. ¿Ok? Podemos acercar un poco más, si así lo deseamos, y vemos que esta recta toca en dos puntos, esta también, pero aquí la verde toca en uno solo. Perfecto, entonces la recta verde sería una recta tangente a la curva. Todas estas conceptos, estas nociones y estas definiciones las podemos relacionar particularmente en algo que se llama tasa de variación media, la cual la vamos a definir ya un poco más formal como una función. Bueno, ¿qué es la tasa de variación media en una función? Está definida como el cociente, mírenlo aquí, de variación, es decir, cómo varía y con respecto a x en un intervalo cerrado a, b, es decir, cómo cambia una función con relación a otra. Digamos como que un ejemplo particular es una que conocemos nosotros, la velocidad. Aquí lo vemos que está en forma de razón
y una variable depende de la otra. Particularmente, vamos a encontrar que varían con relación al tiempo. ¿Listo? Entonces, la definición es formal, entonces aquí la representación va a ser un poco formal, pero la voy a llevar a una forma muy sencilla de entender. Tengo mi primer cuadrante del plano cartesiano X, Y. Ubico simplemente dos puntos, A y B, pero ellos están separados a cierta distancia. Esa distancia yo la marqué como delta de X. ¿Qué indica delta de X? Simplemente la distancia de separación de ellos. ¿Cómo la puedes calcular? Simplemente restas el punto B menos el punto A, lo cual te va a dar el mismo delta de X. ¿Y que vas a obtener? La distancia de separación de estos dos puntos. Pero ¿qué ocurre? Si tienes en un plano cartesiano un punto A y un punto B, ellos van a tener su respectiva imagen en Y. Es decir, A va a tener en Y f de A, es decir, este punto tiene su imagen acá que viene siendo f de A, y B tiene su punto acá en Y que viene siendo f de B. ¿Qué me garantiza eso? Primero tengo dos puntos. Por el postulado de Euclides puedo graficar una recta porque tengo dos puntos. Pero ¿qué ocurre? Así como yo puedo calcular esta distancia en X, yo puedo calcular esta separación en Y, que viene siendo la misma que está acá si nos damos cuenta. ¿Cómo la calculas? Aquí como tenías f de A, míralo aquí, y acá tienes f de B, la diferencia, es decir, la resta del mayor menos el menor. Es decir, f de B, como lo vemos acá, menos f de A. ¿Qué nos va a dar eso? Nos va a dar la variación en Y. Y esto nos da la variación en X. Y vemos que aquí tengo mi recta verde, es decir, la que me representa, digamos, lo que manifiesta Euclides. Una recta pasa porque hay dos puntos y esa recta es única. Listo. ¿Qué ocurre? Estos dos puntos tienen una curva que veo aquí de color rojo que lo está uniendo. ¿Ok? Ella en algún momento, hablo de la recta, va a poder moverse de tal punto que ahora mismo viene siendo secante, pero se puede convertir en tangente. Si eso ocurre, podríamos decir que está relacionado directamente con la derivada de una función. Entonces, esa variación delta de x y esta relación en delta de y, yo la puedo poner así. Delta de y, para que lo veamos más claro, delta de x, delta de y, en forma de razón. Aquí te lo dice. Es el cociente, aquí yo tengo un cociente de la variación. El delta indica variación, y variable dependiente, con respecto a x. Aquí lo tengo variación con respecto a x. Y sustituyendo estos valores me queda que delta de y yo lo tengo aquí, que es f de b menos f de a. Miren aquí, perfecto. Y delta de x tengo por acá, que es igual a b menos a. Listo. ¿Quién viene siendo mi punto P? ¿Quién viene siendo mi punto Q? O las coordenadas prácticamente. La coordenada en X del P sería A, mírenlo aquí, perfecto. Y la coordenada en Y sería f de A. Lo mismo va a ocurrir con el punto Q. B en X y en Y f de B. Estas vienen siendo las componentes de estos dos puntos, P y Q. De ahí también sale esto que tengo aquí aplicando la definición dependiente. Término a término. F de B menos F de A sobre B menos A. Es lo que tengo por aquí. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo de esto mismo, que viene siendo. Aquí tengo otra representación. Vamos a ponerlo un poco más grande. Otra representación en el primer cuadrante. Y tengo que dos tiempos. Esos dos tiempos que van a tener su respectiva imagen acá en Y. Lo cual me va a garantizar que tú vas a encontrar, bueno, aquí te dicen que este es una unidad de tiempo en segundos y acá en metros. Y la función es s de t. Entonces, ¿quieres encontrar esa variación de la velocidad? Velocidad media. Esto me indica velocidad media, esta representación aquí. Exactamente el mismo proceso. La variación en x es la diferencia de esto. Es decir, en este caso, como no lo representé con x sino con t, me quedaría f de t va a ser igual a t2 menos t1 menos t1 y la variación en y, que sería esta que está por aquí, o exactamente esta que está por acá, sería variación de y, sería igual a s de t2 menos s de t1. Simplemente estoy aplicando una diferencia o una resta o calculando la pendiente.
y simplemente yo verifico aquí. Un ejemplito muy sencillo. Vas a encontrar la razón de cambio de que aquí tiene, bueno, de cuánto recorrió en cuánto tiempo determinado. Eso lo podemos calcular gracias a la derivada y todos los aportes que hicieron Newton, Kepler, Leibniz. ¿Ok? En ese orden de ideas yo puedo seguir avanzando un poco y tengo un ejemplito para particularizarlo un poco más. Y el ejemplito dice lo siguiente. Se estudia la efectividad de dos analgésicos en cierto tiempo en horas de ser suministrado, es decir, de ser colocado a algún paciente. El analgésico 1 se comporta mediante la función, tengo f de t es igual a un tercio de m por t menos t a la 3. Y el analgésico número 2 o el segundo analgésico como g de t igual a t más 3t a la 2 menos t a la 3. Y nos preguntan hallar la tasa de variación media de la efectividad de cada analgésico en las primeras 2 horas. Y así determinar cuál es el más efectivo en ese intervalo de tiempo. ¿Cuál intervalo de tiempo? 2 horas. Acá teníamos A y B. ¿Quién viene siendo A y B? Según este ejemplo, el tiempo que nos da. ¿Y quién viene siendo S de t? La función que también nos la da. Entonces, en ese orden de ideas, para darle solución, yo escribo por acá. Bueno, solución. Entonces vamos a escribir nuestros datos. Nuestro intervalo A, B vienen siendo los tiempos. 0 a 2 horas. Mi tiempo, mis funciones yo las tengo F1 y F2. Pero ¿qué ocurre? Debo hacer el procedimiento primero con una función y luego lo hago con la otra y realizo un cuadro comparativo. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces tengo variación de y con relación a x. Esto lo acabamos de demostrar, f de b menos f de a sobre b menos a. Sustituyendo en mi primera función, f de t, los valores que tengo, es decir, f de b. Recordemos que b es 2, por eso aquí tengo f de b. Aquí tengo f de b, 2, simplemente lo sustituyo. Aquí lo represento, ni siquiera lo sustituyo para evaluarlo posteriormente acá. Menos f de 0 sobre b que es 2 menos a que es 0. ¿Listo? Simplemente sustituir. Miro mi función, esta que está aquí. Primero voy a trabajar con este primer analgésico. Un tercio de 9, donde aparezca t, voy a sustituir el número que tengo aquí. En este caso es el número 2. Un tercio que multiplica 9 por 2 menos, como aquí aparece otra vez la t, sustituyo el 2 que aparece aquí en verde y lo elevo a la 3, porque aquí está elevado a la 3. Menos la función donde aparezca t, voy a sustituirla por el 0. ¿Listo? Entonces miren que hago la sustitución. Un tercio multiplica 9 por 0, porque aquí va una t menos 0 a la 3. 0 por 9 me da 0. 0 a la 3 también me da 0 y 0 por un tercio también me da 0. Es decir, todo este término de acá me da 0. ¿Listo? Entonces me queda esta partecita, la cual voy a resolver. ¿Cuánto es 9 por 2? Me queda 18. Y 2 a la 3 me queda 8. Afuera el 1 tercio. Sobre 2 menos 0, 2. Sigo resolviendo. 18 menos 8 me da 10. Me queda 1 tercio por 10 sobre el mismo 2. 1 tercio por 10 me queda 10 tercios. Entre 2 aplico la ley de la oreja. 10 por 1, 10. 3 por 2, 6. Me queda 10 sextos. Lo cual se puede simplificar y me queda como 5 tercios. Y recordemos que esa variación me la están pidiendo en horas. ¿Listo? Me da en el primer analgésico que digamos como que demora para hacer efecto 1.6 periodo. Ahora viene el mismo procedimiento pero con mi segunda función, que es lo que tengo por acá. Aquí me la traje nuevamente mi segunda función para no estar devolviéndome. Y me queda que la variación de y con relación a x va a ser g de b menos g de a, b menos a. No olvidando quién es a y quién es b. A, b, lo teníamos que era 0,2. Aquí los escribo uno debajo del otro para que lo veamos con mayor claridad. G de 2 menos G de 0 sobre 2 menos 0. Este 2 que indica que donde aparezca t en mi función G, voy a sustituirlo por 2. Entonces aquí me quedaría 2, miren en efecto lo tengo, más 3 por 2 a la 2, perfecto, menos t, que sería 2 elevado a la 3. Perfecto. Para que se vea con los mismos colores,
Vamos a colocarlo aquí en blanco, que representa la sustitución de los números 2. Aquí, perfecto. Menos, y aparece el mismo procedimiento ahorita, sustituido por 0. 0 más 3 por 0 a la 2 también me da 0, 0 a la 3, 0. Es decir, toda esta partecita me da 0. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Esto que está aquí es lo que resulta de este procedimiento algebraico o aritmético, más que todo. El 2 lo hago exactamente igual, 2 a la 2, 4, por 3, 12, menos 2 a la 3 es 8. Resuelvo estas operaciones aritméticas y me queda que esto me da simplemente 6. Aquí lo puedo ver, esto me queda 2 positivo menos 8 me da 6 negativo, más 12, 6 positivo. Entre 2, 6 entre 2, 3. Esta es la variación de y con relación a x de la segunda función. Es decir, que este demora 3 horas. Bueno, demora 3 unidades. Vamos a ver qué nos decía el enunciado, a ver si es en hora. Perfecto, es más efectivo. Pero aquí tengo que aquí me dio 1.6 y 1. Me dio 3, perdón. Entonces, ¿cuál viene siendo más efectivo con relación al tiempo? El primero, porque demora muchísimo menos para hacer efecto inmediato del primer analgésico. El otro también nos sirve, pero demora casi que el doble. Sería el 3.2. Y eso lo aplicamos a partir de ¿qué? De la noción de la derivada mediante una tasa de variación media. Recordemos que es lo que nos dice aquí, digamos, el enunciado, hallar la tasa de variación media de la efectividad de cada analgésico en las primeras 2 horas. ¿Listo? Es decir, que en 2 horas el analgésico más efectivo es el primero, el que tiene 1/3, multiplica 9t menos t a la 3. Listo. Y particularmente tenemos la tasa de variación instantánea. Es el mismo procedimiento, pero en un instante particular. ¿Listo? Es decir, si teníamos en 2 horas, de 0 a 2 horas, yo quiero saber cómo es el comportamiento después de cierto tiempo, pero ya particular, es decir, a los 30 minutos, cómo va, sin importarme el intervalo como tal, sino en ese tiempo preciso. Por eso dice tasa de variación instantánea. A diferencia del anterior, aquí decía media. Nos dice la tasa de variación instantánea de una función en un instante dado se obtiene al considerar un delta de x. Recordemos que el delta es variación cada vez que se encuentre ese un poco más pequeño. ¿Para qué? Para saber en un instante preciso. Por lo tanto, la tasa de variación instantánea de una función en x igual a se define como, ¿a qué voy? Cuando les hablaba aquí, cada vez más pequeño. Hay que utilizar la noción de límite, esta que tengo por aquí. Me dice, esto que tienes aquí va a ser exactamente lo mismo a la tasa de variación media, pero necesitas que sea en un intervalo de tiempo particularmente cada vez más pequeño. Entonces, ¿cómo haces tú? Te dicen que B lo tiendas a, es decir, que se acerque lo más que pueda, recuerden la definición de límite, pero no llegue, es decir, que su distancia o su separación sea muy, muy, muy pequeña, pero que sea un delta o un epsilon, dependiendo, recordando que epsilon y delta son dos números muy pequeños, pero que son positivos. Es decir, que si hay una distancia. Siempre que el límite exista, nos dice. Siempre y cuando el límite exista. Hago aquí la representación nuevamente para que nos vayamos familiarizando cada vez más con ella. Aquí tengo A y B. Sus respectivas imágenes van a ser f de A y f de B. Y su variación o razón de cambio, este sería delta de X. Y este sería nuestro delta de Y. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que esa variación o delta de X, yo la llamé aquí H. ¿Listo? Entonces vamos a borrarlo aquí un momento. Nosotros lo podemos hacer de las dos formas. Vamos a hacerlo con el mismo H. Ese delta de X, simplemente que es una representación o separación entre ellos, yo lo voy a llamar H. Entonces me dice que B menos A va a ser igual a H. Es decir, que si usted quiere encontrar el valor de B, simplemente lo que va a hacer es, este A que está restando lo pasa a sumar. Listo. Pendiente con esta sustitución que de pronto vamos a utilizar más adelante. Despejé B, simplemente ese B que estaba aquí solo, acompañado con A, quiero dejarlo completamente solo. A estaba con B,
estaba restando, pasa a sumar. Y me queda esto que tengo por acá. ¿Y qué ocurre? Bueno, después de la tasa de variación instantánea, viene ya el concepto de derivada. Y quiero relacionarlo. Bueno, este concepto ya digamos como que es un poco más formal y tiene directamente una relación con lo que teníamos. Y nos dice el concepto o la definición de derivada. La derivada de una función f de x con respecto a una variable x se va a representar como f' de x, cuyo valor para x está definido por, y tengo aquí la definición de límite. Bueno, la primera definición que hubo en cuanto a la formalidad, y guiándose de la definición de límite. Tienes aquí que eso da f de x más h. ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos a ver. Primero que todo nos dicen, se representa como f'. Cada vez que tú ves f', hazte el cargo que le están hablando de la derivada. Y aquí te aparece que el límite cuando h tiende a 0. Aquí hacen referencia a que la separación de ellos, lo que teníamos por acá, cada vez es más pequeña. Era lo que hacía referencia aquí. Pero como este está de forma general, no aparecía el 0. Aquí aparece h y te dicen 0. Y recordemos lo que teníamos. Voy a escribirlo un poco más por acá abajo, con una nota, b menos a igual a h. Y nosotros sustituimos que b viene siendo igual a más h. Este valor de a puede ser cualquier valor de x. ¿Listo? Entonces teníamos esto. Y tenemos, por definición, sería f de b menos f de a sobre b menos a. Pero simplemente nosotros lo que vamos a hacer es una sustitución de lo que es b. Como ya la despejamos aquí, ¿a qué equivale b? B equivale a más h. Es decir, que donde vaya b voy a escribir a más h. Digamos como que una pequeña demostración. Y me queda que f de x igual a el límite cuando h tiende a 0, es decir, cada vez se va acercando h un poco más a 0, pero no lo toca, de f de b. Pero ¿quién es b? En vez de b voy a escribir a lo que equivale él, es decir, a más h. Menos f de a. F de a, como aquí no despejamos a, lo dejamos igualito. Y aquí que nos queda b menos a, pero ¿a qué equivale b? B viene siendo a más h, es decir, escribes a más h menos a. ¿Y qué pasa? Vemos que en el denominador queda a positivo y a negativo. Shaolin Soccer se nos van de aquí. Y nos queda ya finalmente f de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Arriba no muevo absolutamente nada. F de a más h menos f de a sobre h, que fue lo que me quedó aquí. Y de esta forma, o esta formulita es la que nos ayudaba o nos va a ayudar en primera instancia a calcular la derivada de cualquier tipo de función mediante la definición del límite y relacionándola con la tasa de variación en un instante particular. ¿Listo? Miren, si se dan cuenta es exactamente la misma. Lo único que cambia es h, el valor, perdón, de a y x. A representa cualquier valor de x, recordemos que aquí pertenecía al eje x, así que no hay problema con esa notación. Cualquiera de las dos nos está indicando exactamente la misma. ¿Ok? Y nos dicen el dominio de una función ya derivada está formado por todos los puntos para los que f es derivable. ¿Listo? Es decir, que se puede calcular dicha derivada. Otras notaciones de las derivadas que nos podemos encontrar en algunos libros, por ejemplo, esta nos dice d de f con relación a dx, es decir, la función está derivada con relación a x. Otra representación viene diciendo esta de f de x, digamos como que es una propiedad extensiva de esta, o otra notación extensiva de d de x, y' o de y de x. Cualquiera de las cuatro va a representar derivada de una función. Una de las más utilizadas es esta que nombré por acá, y de y de x también. Listo, espero que esto les sirva como introducción a la derivada y la noción de una función, la noción de la derivada. Nos vemos, mis queridos estudiantes. Espero queden atentos y les haya gustado este video a las próximas publicaciones que haga. Nos vemos, que estén bien.